vamos a explicarles un poco sobre el leak-off test que está dentro de las unidades para este periodo. Ustedes ven la pantalla. Esta es una gráfica de leak-off test, que son uno de los métodos reales para determinar la presión de fractura, gradiente de fractura y densidad equivalente. Vamos a suponer, en esta gráfica tenemos un eje vertical donde está la presión y un eje horizontal donde está el volumen bombeado. En las diapositivas que les he enviado está la secuencia, un pequeño gráfico en Excel de cómo debemos hacer este leak-off test en el campo. Es un método real para hacer las determinaciones de la presión de fractura. Normalmente se lo hace a un caudal mínimo, es decir, a 1/4 de barril por minuto. 1/4 es 0,25 barriles por minuto. Es el caudal constante desde el comienzo hasta el final. Entonces, a medida que nosotros vamos bombeando con el caudal constante, ¿no es cierto?, nuestro volumen va a ir subiendo y nuestra presión también. Esta prueba de leak-off test se la hace después que hemos terminado la cementación. Se perfora unos 5 metros debajo del zapato. Para entrar a una nueva formación se hace el leak-off test para saber con qué densidad vamos a comenzar a perforar el próximo tramo. Entonces, comenzamos la prueba, ¿no es cierto? Va a subir esta línea, que es el fit, es la integridad, la prueba de integridad de la formación. Es decir, la presión no se fractura y no admite. Por tanto, la línea es recta y llega a un punto de inflexión al LOP, el leak-off pressure. En este punto, la formación comienza a admitir, ¿correcto? Va a admitir, por tanto, hay una deflexión de la pendiente hasta un punto máximo. Este punto máximo, el FBP, es donde la presión máxima llega a fracturar la formación. Esta es nuestra presión de fractura. Obviamente, cuando se fractura, comienza a caer, es decir, se ha abierto la formación y la presión cae. ¿Sí? Cae al momento que está cayendo, ¿no es cierto? Hace una propagación de la presión, es decir, la fractura que hemos abierto se vuelve a cerrar, se está cerrando, hasta llegar a una presión normalizada. Ese punto, esta línea de acá, es la misma línea del LOP, aquel punto en la cual la formación comenzó a admitir, ¿no es cierto? Tiene una admisión. Por tanto, va a llegar a estabilizarse la presión. Entonces, todo esto se hace, si vemos el próximo gráfico, antes de hacer esa prueba de leak-off test, ¿no es cierto? Tenemos el pozo abierto, estamos bombeando, ¿sí? Circulando el pozo, y cuando está lleno, limpio el pozo, cerramos las BOP. ¿Sí? Acá tenemos cerradas las BOP y comenzamos a colocar presión por dentro del drill pipe. Obviamente, este gráfico no representa la realidad, porque el trépano debería estar dentro de la cañería, dentro del zapato. ¿Ok? Bien, entonces de esa manera se hace el leak-off test y no se hacen con la bomba del pozo. Lo que normalmente se hace es recurrir a unas bombas de alta presión, es decir, a las unidades de cementación.
Como se ve acá, la unidad de cementación, justamente estábamos haciendo un leak-off test en este pozo. Por tanto, acá tenemos un ejercicio, ¿sí? La prueba de leak-off test se tomó después de correr un revestimiento usando la siguiente información. Es decir, tenemos una presión de fractura ya de 985 psi, una densidad de lodo de prueba. Esta es la densidad con la cual estamos bombeando para hacer leak-off test para encontrar la presión de fractura. Y el zapato lo tenemos en 1400 metros. Nosotros vamos a calcular, es decir, nos pide calcular la presión hidrostática, la presión de fractura y la densidad de lodo equivalente. ¿Qué hacemos? Ustedes saben que tenemos una fórmula de la presión hidrostática. De aquí sale absolutamente todas las respuestas que nos piden. Presión hidrostática, presión de fractura y densidad de lodo equivalente. La presión hidrostática, ustedes saben, la densidad del lodo es esta densidad de lodo, ¿sí? Esta densidad de lodo en libras por galón. La profundidad debe ser en pies. Aquí nos están dando en metros, ¿verdad? En la profundidad vertical verdadera, true vertical depth, ¿no? Entonces, como está dando en metros, nosotros tenemos que llevar a pie. 1 metro es igual a 3.281 pies. Y por una constante, esta presión hidrostática me va a dar en las unidades de PSI. Entonces, para el primer caso, ¿no es cierto? Directamente puedo calcular, ¿sí? Para el segundo caso, para la presión de fractura, esta presión hidrostática yo tengo que sumar esta presión. Y entonces, sumando la hidrostática más esta presión, me va a dar la presión de fractura. Para encontrar la densidad de lodo equivalente, yo tengo que despejar la densidad de esta forma. Entonces la densidad va a ser igual a presión hidrostática sobre profundidad y la constante. ¿Correcto? Ahí me va a dar la densidad de lodo equivalente, que será mayor a 10.1. No sé cuánto. Entonces, ese ejercicio deberán hacerlo ustedes encontrando lo que nos pide calcular. Presión hidrostática, presión de fractura y densidad de lodo equivalente. Así que manos a la obra y suerte, compañeros.